Bueno, salió el sol, está saliendo el sol acá en Valparaíso, 30 de abril. Buenos días a todas, a todos. Desde Centex Online, hoy día tenemos el gusto de presentar o de dar inicio a un proyecto que está asociado con el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso y vamos a estar conversando con una serie de académicos y un artista visual que es el que da origen a esta serie de conversaciones por su obra fotográfica La Revolución Interior. Me refiero a Damian Schoft. Damian está hoy día aquí para comentar el trabajo, la investigación que ha venido haciendo Alfonso Yomi, profesor del Instituto de Arte, doctor de la Universidad de Pisa, la Escuela Normale Superiore de Pisa, profesor también que tiene una carrera como ensayista, numerosas publicaciones, no las comentaré todas, solo a título personal señalar su, el acierto de su último ensayo de eclipse, que personalmente fue una de las lecturas que más me ha gustado últimamente. Entonces, pasaremos después de Alfonso, Macarena García Moya, que nos acompaña también, comentará o replicará de alguna manera las palabras que Alfonso nos ofrezca. Sabemos que Macarena García Moya también es escritora, editora, y finalmente, siguiendo este orden, Damian comentará algunas de las cosas que se han hablado. El desfile interior es el nombre, el título que le ha dado Alfonso Yomi a esta conferencia que organiza el profesor Francisco Cruz, que está aquí con nosotros y al que le voy a pasar la palabra para que explique más en detalle cómo se gesta y cómo se organiza este encuentro. Profesor Cruz, adelante. Gracias, Pedro. Buenos días a los participantes de este encuentro y a las personas que me imagino nos están viendo. A todas y a todos les agradezco estar aquí. Voy a poner en contexto este encuentro, este primer encuentro. Lo primero es decir que se trata, ¿no es cierto?, de un acto que es el primero, un acto de difusión, ¿no es cierto?, de un proyecto FONDAR nacional de investigación en el ámbito de artes visuales, cuyo título oficial es Estudio de 3 obras para la articulación de la poética visual de Damian Schoft. El proyecto fue postulado a mediados del 2019 y luego de eso han ocurrido una serie de acontecimientos, tanto en Chile como en el mundo, que han modificado lo que podríamos llamar el precario orden de las cosas. A tal punto se ha modificado este orden que, por ejemplo, hoy nos vemos obligados a realizar este acto público desde el espacio privado y aislado de nuestras casas, produciéndose así una confusión entre lo público y lo privado que me recuerda a Kafka, donde repetidas veces aparece eso y que por supuesto aparece no como algo, como un signo muy amable. El proyecto contempla 2 encuentros virtuales más, un segundo acto que se va a realizar a través de la plataforma del Museo de Arte Contemporáneo y donde el expositor va a ser el filósofo Pablo Yarzún, que va a dar una conferencia sobre la máquina Cóndor. Esa conferencia va a estar comentada por Paz López y va a ocurrir en el mes de junio. Y por último, un tercer acto que se va a realizar a través de la plataforma de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile,
donde me tocará a mí dar la conferencia sobre los coros menores, una tercera obra, y los comentarios allí estarán a cargo de Cristian Miranda. Eso es más o menos el programa que tenemos para difundir este proyecto de investigación. En el origen de este asunto, tal vez, como siempre ocurre, ¿no es cierto?, lo que hay, el primer impulso, ¿no es cierto?, en el origen de este proyecto, yo diría que fue mi entusiasmo primitivo por las imágenes que nos ofrece la obra de Demian Chow, y me imagino que todas las personas que aceptaron la invitación a participar de este proyecto como parte del equipo de trabajo, a quienes, por supuesto, agradezco haber aceptado. Hoy, en particular, agradezco a Macarena García y a Alfonso haber aceptado su invitación. Me imagino, decía, que todas ellas comparten ese entusiasmo, o por lo menos cierta inclinación hacia las imágenes, ¿no es cierto?, que nos ofrece la obra de Chow. La propuesta del proyecto, ¿no es cierto?, consistía y consiste, porque es un proyecto que está en curso todavía, en producir una visión retrospectiva del trabajo artístico de Chow, capaz de iluminar los momentos más sobresalientes de su itinerario hasta ahora. Fue así que se seleccionaron 3 obras que ya han sido mencionadas, ¿no es cierto? La Revolución Silenciosa, de la que vamos a tratar hoy, ¿no es cierto? Luego Máquina Cóndor y, en tercer lugar, los coros menores. El desafío mayor, creo, y aquí voy a utilizar una expresión de Pablo Yersún que me parece muy afortunada, y muy justa, y que habla de la justeza, precisamente, de la justeza de la crítica. El desafío mayor, decía, consiste en intentar ensayar una escritura capaz de hacer un gesto que le corresponda a la obra, ¿ya? Es decir, frente a estos objetos jabonosos y resbaladizos, que son las obras de arte, esquivos, se trata, ¿no es cierto?, de no pasar por encima de las obras, ni tampoco quedar muy por debajo. Pienso que este lugar al que debería tender la escritura sobre arte no sería un lugar de certezas ni de verdades científicas. La visión que aportarán, espero que aporten las escrituras, debiese iluminar el enigma de las obras de arte, produciendo nuevos enigmas, ¿no? Esta idea del enigma que se resuelve a través de otro enigma es algo que Roberto Calasso dice que los griegos entendían muy bien, algo que se puede observar en el mito de Edipo, donde el héroe resuelve el enigma de la esfinge y lo que hace es desencadenar un enigma mucho mayor, que es el de su propio destino, el de la consumación de su destino. Bueno, por último, quiero aclarar 2 cosas que podrían parecer a alguien, o a más de alguien le podrían resultar anómalas en este proyecto y en este acto en particular. Lo primero es que este ejercicio colectivo y retrospectivo tiene por objeto, ¿no es cierto?, el estudio de la obra de un artista de mediana carrera, como suele decirse en el lenguaje de las profesiones. Este tipo de ejercicios parecieran tener más que ver con los artistas que integran el cuadro de honor de la historia del arte y que están casi al final de su camino, o con los homenajes póstumos. No estoy diciendo con esto que Demian sea un principiante, por supuesto. Pero sobre esta primera anomalía aparente, pienso que hay un punto en el trabajo de un artista a partir del cual su obra adquiere una suerte de espesor, de densidad, de peso, peso que atrae por sí mismo a este tipo de ejercicios. Como suele decirse también, la obra cae por su propio peso. La segunda anomalía es aparente, es la presencia de Chow en estos encuentros que tratan sobre su propia obra, ¿ya? Algo que podría resultar extraño. Obviamente que él no forma parte del equipo de trabajo,
Sin embargo, me pareció interesante invitarlo a estas conversaciones como una voz más, ¿no es cierto?, a estas conversaciones sobre las obras. Y por último, bueno, en esta modalidad público-privada, la cuestión que hablaba al inicio, diría que ni Chof ni ninguno de nosotros está completamente presente. Todos estamos un poco ausentes, tanto así que podríamos hablar de un neoespiritismo a propósito de este formato online. Te dejo la palabra entonces, Alfonso. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por organizar este encuentro, por conducir este proyecto, y me alegra mucho que esté llegando a algo, aunque sea espectral, como tú dices, pero de todas formas que esté consumándose esto que ha estado organizando por tanto tiempo y que ha quedado sometido a tantas vicisitudes. Agradezco también a Pedro y a Centex por acoger esta propuesta, a Demian por hacer la obra, básicamente, y a Macarena, naturalmente, también por las ganas de sumarse a esta conversación. Bien, entonces, hoy vamos a discutir, a conversar acerca de esta serie fotográfica, La Revolución Silenciosa, que es una obra, una serie de obras que en la primera impresión que me causó, y que a partir de la cual de algún modo surgieron todas las pequeñas reflexiones que voy a comentarles a continuación, fue la de un conjunto de lo que se llamaba antiguamente los triunfos. Es decir, estos carros que llevan una serie de personas disfrazadas o con connotaciones simbólicas, y recorren las ciudades en fiestas populares. Y aun cuando estos parecían combinaban estos triunfos o estas formas de arte de los triunfos con elementos mucho más estáticos, digámoslo así, pero había una postura, de algún modo, que vinculaba a en mi impresión, la serie fotográfica de Chof, esta La Revolución Silenciosa, con este género de los triunfos, que es un género que tiene claramente se plantea como un punto de cruce entre, llamémoslo, cultura popular, cultura religiosa y cultura artística. Es decir, son como tres ejes que están cruzándose en esta forma de arte, y pienso que en el impulso, ahí es todo hipotético desde mi punto de vista, por cierto, pero en el impulso inicial está justamente la idea de resignificar un punto de encuentro de esa naturaleza en el trabajo de Demian. Bien, entonces, esa impresión inicial conduce a plantear una pregunta, es decir, como una pregunta que se ha planteado con relativa frecuencia, con relativo optimismo, con relativo pesimismo. Ha habido distintos puntos de vista para abordar eso, y es que uno podría decir una pregunta más general, que no está directamente, o que no es, digámoslo así, que abarca un dominio de cosas más amplio que esta obra en particular de Demian Chof, que es el vínculo entre arte y religión. Es decir, ¿qué posibilidades le quedan? Lo plantearía de esa manera. ¿Qué posibilidades le quedan a la religión en el arte? En un ámbito claramente secular, donde los espacios para la religión son progresivamente menos. Entonces, es una pregunta que se plantea, y habitualmente
nosotros la planteamos con cierta superioridad. Es decir, en el sentido que tendemos a imaginar alguna instancia pasada en la cual la gente como que creía con ceguera o porque pensaba muy poco, en fin, por una serie de defectos. Creía en una serie de cosas y solo así se permitía establecer este vínculo entre arte y religión, y nosotros miramos desde una época posterior con cierta superioridad hacia esos instantes del tiempo. Creo yo que esa superioridad, bueno, en general, como todas las miradas desde la superioridad son más bien equivocadas, pero esta lo es en particular, en el sentido que supone deficiencias donde no nos consta que las hayan. Es decir, no sabemos hasta qué punto un ámbito donde la fe o la religiosidad es especialmente intensa, pública y muy concordada entre todas las personas, hasta qué punto es en ese lugar, en una instancia así, el arte es más afectado por la religión y menos, en cambio, en una instancia en la cual hay una especie de descreimiento masivo. Tiendo a creer yo que las condiciones de la fe, digamos así, tocan mucho menos a la presencia de la religión en el arte de lo que uno tendería a creer. Y en ese sentido pienso más bien que son dos esferas, el arte y la religión, que se mantienen independientes y producen reflejos entre sí. Es decir, la religión de algún modo se ve beneficiada, crece gracias al arte, y al mismo tiempo el arte a veces toma elementos de la religión para convertirlos en su materia o en la pasta que la constituye. Bien, entonces, de algún modo creo que el problema general, digamos, que es el vínculo entre arte y religión, tiene una encarnación bastante elocuente en esta serie fotográfica de Demian Choff, La Revolución Silenciosa, y que está basada en un género o sea, que toma como punto de referencia y fundamental un tipo de pintura americana que era, confieso, era un tipo que yo no conocía hasta ver esta obra. No conozco mucho de ese ámbito, que es el de los arcángeles arcabuceros, que es un género que me pareció muy fascinante desde que lo conocí, porque justamente mezcla tantas cosas y tan propias de América Latina, que es la religiosidad, el armamento y una situación como, sobre todo, este espacio como tan como inaccesible o incomprensible, de esta confluencia de elementos. Entonces, son estos, voy a mostrarles una imagen. No traje imágenes de la propia obra de Choff porque tenía miedo que en presencia del artista se hiciera público el pirateo. Entonces, tomé esa precaución exclusivamente. Así que voy a mostrarles de otras cosas que da un poco lo mismo, son muy antiguas, no hay conflicto. Bien, entonces... Aquí hay un ejemplo de estos personajes con esas vestimentas que a mí me causan una impresión muy, muy grande, la amplitud de esas vestimentas, la cantidad de capas, como quien diría, y el arma levantada con un gesto tan tradicional y
también me enfoco bastante, me interesan dentro del mundo de las vestimentas, los sombreros y... Alfonso, perdona que te interrumpa. sí. No estamos viendo en este minuto las imágenes que compartes. Quizás hay que apretar ahí abajo en la botonera el share. Justo era lo que había hecho. Veremos qué opción nos queda. Veamos. El tipo de cosas que debiera haber practicado antes. Me hice el toro pensando que no era necesario y ahí quedé. Ahí parece que sí. Ahí empieza. Ya, sí, ahí ahí. sí. Correcto. Y ahora lo que es eso. Perfecto. Bien, ahí sí, perdón. Entonces, como les decía, aquí está la imagen con todas las vestimentas extraordinariamente amplias, que creo que es algo que al mismo Demian le ha interesado después en otros trabajos que ha mostrado, y de los que me imagino hablarán también, con esos disfraces también que muy voluminosos que visten algunas personas también en el ámbito andino, y lo mismo el armamento, es decir, creo que ya están en este primer, no sé, el primer trabajo, pero en este trabajo más bien temprano de Demian, están presentes ya esos dos puntos. Y lo otro en lo que quería fijarme es en los sombreros, los zapatos y las alas, es decir, son tres elementos que están muy presentes y que son muy, muy importantes, creo yo, en la constitución de una imagen a partir de estas imágenes. Bien, entonces, este es el caso, el tipo a partir del cual se basa, la forma de arte en la cual se basa esta serie fotográfica de Demian. Y creo yo que hay varios elementos como los que les mostraba, les comentaba, que están presentes y que recurren, digámoslo, en el mismo trabajo de Chop, pero hay una diferencia que es bastante explícita, diría yo. Y es una diferencia explícita que se manifiesta a partir de lo que podríamos llamar una idea que tiende a combinar o a mezclar la idea de que la religión tendió a desaparecer y fue reemplazada de algún modo por la política, por el pensamiento acerca de la sociedad, entre las cosas de las que se preocupan las personas. Y entonces hay un componente político en el trabajo de Demian Chop que no está presente o no se nota tanto en estas pinturas religiosas que estábamos viendo, que tienen un signo bastante equívoco, y eso yo creo que es uno de sus elementos más fascinantes, en el sentido que no sabemos bien qué es lo que yo sin duda no sé, pero probablemente tampoco, por lo que he visto, las personas que se han dedicado a estudiar este género con más detención y con documentos, tampoco es tan clara la función que una imagen como esa puede cumplir, y por lo mismo se reconoce el carácter religioso, pero el signo de esa religiosidad no queda claro. Bien, entonces, el elemento político está mucho más presente en el caso del trabajo de Demian, y en particular por su título, que sabemos proviene de un libro publicado en los años 80, entiendo, por un seguidor, digámoslo, de la economía de Pinochet. Y además hay una serie de otras pistas en este cuadro, en esta serie de imágenes que hacen explícita una suerte de resignificación política de esta pintura religiosa. Bien, creo que ese elemento político, si bien es explícito y por lo mismo su elocuencia no es innegable, tiendo yo a creer que a darle un peso menor al que aparentemente tiene.
Primero porque a los artistas jóvenes, y Demian era joven cuando hizo esta obra, suele, y ocurre acá en América mucho, que se les cobra una especie de impuesto político, en el sentido que tiene que estar preocupados de algún asunto como de la sociedad y mostrarlo de manera ingeniosa, y eso tiene que estar presente. Entonces, tiendo yo a no darle tanta importancia a ese elemento. Por lo mismo, creo que si bien está presente y es indiscutible que o sea, pertenece a la obra, claramente, no me parece que sea tan determinante en la comprensión de la obra. No me parece que sea tan determinante en el sentido de la obra. Por eso creo que son esos elementos políticos los que, de algún modo, más que reemplazar al elemento religioso, son los que dan lugar a que ese elemento religioso acontezca. Es decir, para que se presente ese elemento. Es decir, sería imposible, sería muy difícil, digamos así, hacer un trabajo, digámoslo, religioso frontalmente en el mundo actual, digámoslo. Y por lo mismo es necesario infiltrar de algún modo o contrabandear esto a través de un componente político, que es algo que de algún modo sí le interesa, se supone que convencionalmente es lo más importante y lo que todo el mundo tiene que estar pensando siempre. Bien, entonces, dejando un poco de lado ese elemento, pero teniéndolo en cuenta, es que encontré un artículo que me pareció muy, muy interesante, que se llamaba En defensa del retrato compuesto, de un historiador del arte, un teórico del arte, que es Edgar Wind, y descubrió Edgar Wind un tipo de obra que me pareció también muy, en el siglo XVII y XVIII, es decir, casi al mismo tiempo que se hacían los cuadros de arcángeles arcabuceros aquí en América. En Europa surgió este género del retrato compuesto, que era un género bastante, digámoslo, a su manera cómico. Incluso dice ahí Wind que la primera respuesta natural, la respuesta natural debiera ser de risa en general cuando nosotros vemos este tipo de obra. Y por eso les traje uno. Es un tipo de obra que consiste en que personas de la aristocracia europea, en este caso la Elisabetta Carlota de Baviera, se retrataban emulando o disfrazadas de personajes de la mitología clásica, muchas veces para cubrir lo que para ellas o ellos, también lo hacían los hombres, eran defectos. Y en este caso de Elisabetta Carlota es bastante divertido porque ella en una carta explica más o menos los rasgos de su cuerpo, que no le gustaba nada. Dice: mi talla es de un grosor monstruoso, estoy tan cuadrada como un cubo, mi piel es de un rojo manchado de amarillo, mis cabellos se están volviendo todos grises, mi nariz está abigarrada por la varicela, igual que mis dos mejillas, tengo la boca enorme, los dientes gastados, en fin, era una descripción bastante monstruosa de sí misma la que ella daba en esta carta, y en el mismo momento en que se retrataba aquí, trataba de algún modo de mejorar esas deficiencias en lo que ella lo veía así, en esta imagen como una especie de divinidad fluvial que aparece ahí al lado de estas corrientes de agua de las cuales se originaría probablemente toda su belleza. Bien, este tipo de cuadros fue muy frecuente también y volvió a ser utilizado después por actores y actrices también, que se hacían representando a sus personajes. Entonces aquí hay una actriz representando a Medea,
Y entonces ahí vemos que existe esta misma idea de la representación teatral de ciertos, de una persona asumiendo los atributos de un personaje que es lejano. En el caso del teatro tenía un fin, digámoslo, relativamente publicitario, digámoslo así. Pero en el otro caso, en cambio, no, era una especie de broma, de sociedad, digámoslo así, y de gusto que se daban estas personas en hacer estos retratos. Bien, entonces, lo que dice Vint, y que me parece interesante, es que nosotros tendemos a... La reacción inmediata es de risa y de distancia, pero que, sin embargo, estos personajes se fabrican una imagen a partir de otras imágenes, fabrican o adhieren involuntariamente, o voluntariamente más bien, a una mitología clásica que las va a mejorar y les da este efecto, como les decía, muy claramente teatral, que convierte la religiosidad o el uso o la religiosidad antigua, digamos así, de los mitos en algo así como disfraces o juguetes. Tiendo yo a pensar que el trabajo de Chopf del que estamos hablando se acerca más a esta línea de composición que mezcla teatralidad y religiosidad, que es algo que es permitido gracias a este elemento político que habíamos hablado antes. Bien, entonces, hay algunos componentes del trabajo de Chopf que me llaman la atención y que creo creo importante poner de relieve. Primero es que, de algún modo, las vestimentas son un poco menos voluminosas o fastuosas que la de los arcángeles del barroco americano. Y hay tres componentes que son decisivos y que son muy importantes en este trabajo. Primero, la presencia de estos animales disecados que, entiendo, supo que estaban ahí botados, arrumbados de algún modo y les dio este uso. Este es un componente muy importante de la presencia de estos animales. En segundo lugar, el hecho que el escenario donde están estos personajes sea visible, existan tanto los ángeles como los animales dentro de un espacio visible, que en este caso es un edificio, un interior que tiene ventanas en forma de arcos, paredes agrietadas, tiene la pintura, ¿cómo se dice?, desconchada. Entonces, entramos en un interior, cuestión que en los arcángeles no está, y creo que es muy importante ese traslado, esa situación, pero que es esa ubicación de los personajes, pero que es una ubicación, en cambio, que no sabemos, a menos que a uno le digan, digamos, no sabemos dónde está. Sabemos que está en un interior vagamente, uno diría, como del siglo XIX, por esas características, pero mucho más que eso no se sabe. Y el tercer elemento que creo que es sumamente importante, estos tres que les estaba dando, los animales, el interior y el rostro de los personajes. Creo que el hecho que se hayan usado estas como caretas de muñecos, no sé si serán exactamente eso, pero en esa línea, creo que es un componente que permite una, llamémoslo, incertidumbre emocional, que es una cuestión muy importante en general, en todas las pinturas de rostro, y es decir, que no logremos determinar con total exactitud cuál es la emoción de ese personaje. Es decir, que al contrario, que se convierta en una especie de depósito de las emociones que nosotros nos imaginamos o le imaginamos a este personaje. Bien, entonces, a partir de estos rasgos que yo les he comentado, tengo la impresión de que trataría de interpretar la obra de la siguiente manera. Diría, los personajes que vemos aquí en esta serie de fotos están ubicados en un lugar
pero es un lugar que podríamos llamar transhistórico. Es decir, están ahí, pero están ahí permanentemente en distintas partes. No sabemos cuál es el lugar. Es una situación, sabemos que es un interior, pero no sabemos interior de qué. Entonces, porque la foto justamente no nos lo dice. Y yo combinaría, además, el hecho de que estos personajes transhistóricos estén ahí situados con un vínculo entre los personajes vestidos de esta manera con animales a su alrededor, con la pintura de caza. Y la pintura de caza es un género en sí mismo. Hay algunas que les traje y que se las voy a mostrar. Una de Cranach, donde vemos ahí a los personajes que salen a cazar con toda su partida de caza, con todos sus animales y sus ballestas, en este caso vemos, y otro tipo de lanzas ahí en las afueras del castillo, al otro lado de un río. Y otro ejemplo de pintura de caza de otro tipo que lo pongo porque me da un poco de risa, me acuerdo de las casas que antes acá, por lo menos en Viña y Valparaíso, era común, no sé por qué razón, no llegó tan lejos, que la gente tuviera casas como cuadros de casa inglesa, de cacería inglesa. Entonces por eso les traje también este es otro cuadro que está en ese otro rubro, pero una vez más está el mismo concepto. Bien, entonces, podría uno decir que uno podría formular una suerte de hipótesis, que se las voy a leer, que es la siguiente. Dice, la serie de fotografías presenta entonces un desfile, es decir, un desfile que toma esta idea de los triunfos que hablábamos antes, un desfile de personajes religiosos armados en un interior inaccesible. Es decir, es algo que sabemos que está en el interior de algo, es un desfile de estos personajes, de estos cazadores que ocurre en un interior, pero no podemos acceder a ese interior. Y por lo mismo, yo convierto al ser este interior en un interior no identificado, considero que es el interior en general, el interior absoluto, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno podría decir lo que estas fotos muestran es algo así como una cacería que ocurre permanentemente en el interior de nosotros, de todos, de cualquiera, en cualquier parte del mundo. Entonces, uno, si se fijan, el recorrido que de algún modo estoy trazando apunta a que podamos deducir, digámoslo así, una especie de componente religioso, pero que toma a la religión de una manera, al modo como describía Bind, que es más bien un juego que una creencia explícitamente revelada. Y quiero citarles una frase de Bind también, que es bastante interesante, de ese mismo artículo. Dice, estos caprichos de la imaginación, se está refiriendo naturalmente a los cuadros de retratos compuestos, estos caprichos de la imaginación son signos de nuestra fragilidad, dice, y a la vez de nuestra fuerza. Visto desde el punto de vista de la eternidad, pareciera que inducen al hombre a comportarse de modo ridículo. Y sin embargo, son estos caprichos los que, desde el punto de vista del tiempo, mantienen vivos a los dioses y a los héroes. Entonces, se produce esta mezcla en que hay, de algún modo, una resignificación, una parodia, digámoslo así, si uno quiere extremar los términos de este género que no sabemos bien cuál era su signo religioso real en el trabajo de Chow, pero ese juego lo que hace es, si lo vemos desde el punto de vista, como dice bien, de la eternidad, parece como solo un juego y no tan importante, pero desde el punto de vista del tiempo, es decir, desde el punto de vista del nivel, digámoslo, en el que las personas nos movemos habitualmente, esto mantiene vivo, dice, tomando las palabras de Bind, mantiene vivos a los dioses, de algún modo, en este caso a los ángeles y arcángeles. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es, y para terminar, un último punto, cuál es entonces la forma de
religiosidad que aparece en este cuadro, en este conjunto de fotografía. Y yo diría que mi primera impresión es que yo noto el impulso religioso, pero no llega esa fuerza religiosa a encarnar plenamente. Entonces, lo que tengo la impresión de que hay es que hay una suerte de resonancia religiosa dentro de esto, de estas fotos, y esta resonancia religiosa se da por un fenómeno que podríamos llamar la saturación del significado. Es decir, cada vez que nosotros nos acercamos a lo que decía Francisco antes, a estas cosas jabonosas que son las obras de arte, y sentimos que todo está lleno de significados, ese es un momento religioso, ese es el impulso religioso. Entonces es un fenómeno digámoslo, de saturación, de saturación de significado, quiero decir, es lo que esta cacería interior o este desfile interior de Chomsky presenta. Bien, creo que ya me pasé de largo hablando, así que me detengo aquí y después seguimos conversando. Perfecto, Alfonso. Ahí hay cartas puestas sobre la mesa, siguiendo el orden que ya había anunciado antes. Macarena, supongo que iniciará una contrapropuesta, una discusión con las ideas planteadas por Alfonso. Vamos a ver. Te dejo la palabra, Maca. Gracias. Ahí sí. Hola. Bueno, agradecer lo mismo a Francisco Cruz por la invitación a estar a escuchar esta preciosa conferencia de Alfonso, y por supuesto que a conocer un poquitito más, ¿no?, de una obra que en realidad conocía poco, que es esta Revolución Silenciosa de Demianchov, que por cierto me pareció completamente seductora. Así que, bueno, pensando en la obra y a partir, sin duda, ¿no?, y es la invitación que me hacían, de algunos puntos principales, ¿no?, de la conferencia de Alfonso, el desfile interior, escribí un par de páginas que me gustaría compartir. En ellas quizá estiro, lo que creo pueden ser algunos hilos, ¿no?, de este desfile interior que nos propone Alfonso, y también en una de esas estiro un hilo y me doy una vuelta o creo una nueva madeja quizás para esta superposición de enigmas que nos propone, ¿no?, esta serie de imágenes. Ese reflejo y ese eco. Me colgué de unas palabras de la conferencia de Alfonso como para titular este pedazo de texto. Este pedacito de texto, literalmente lo digo. A quien retratan estas fotografías, que teatralizan estas escenas, quién triunfa en ellas, me atrevería a añadir ahora después de escuchar a Alfonso, ¿no? Preguntas como esas reverberan, retornan una y otra vez de manera acaso solapada en la lectura que hace Alfonso Yomi de la obra La Revolución Silenciosa, ¿no?, de Demianchov. Para bordearlas, creo su conferencia recalaba, ¿no?, en la idea que me parece muy, muy justa, paradójicamente justa, ¿no?, en la idea de un signo equívoco, un signo esquivo. De eso también hablaba Francisco al comienzo, ¿no? Tan cargado de indicios como de quiebres, ausencias, incluso rupturas de sentido. Creo que el signo equívoco que desfila en esta serie de imágenes puede intuirse, como lo hace Alfonso, ¿no?, ya sea al detener la mirada en los detalles que componen estas imágenes, o ya sea al hacerlo en las escenas que originan y a las que da lugar a su vez cada imagen, ¿no? Esa escena que está antes y después, si se quiere, de cada imagen, que conforma una suerte de umbral, ¿no?
un umbral interior. Y creo que está también ese signo esquivo operando, sin duda alguna, también en la serie, ¿no? Una serie que nos asalta con sus patrones comunes y al mismo tiempo nos desestabiliza en su diferencia, es decir, en la singularidad de cada una de las piezas que la componen. Pensaba, por ejemplo, en la ambigüedad o incluso neutralidad de los rostros de estos ángeles, ¿no? Que comentaba Alfonso, ¿no? Maniquíes en su mayoría, creo que son, ¿no es cierto?, que hacen eco, a mi juicio, con la tendencia a pintar personas y escenarios, ¿no es cierto?, más bien genéricos, no particularizados, intercambiables incluso, que era una cuestión propia, ¿verdad?, de las visualizaciones de los relatos religiosos del Renacimiento especialmente, con el propósito, ¿no es cierto?, de ofrecerse como complemento a la visión interior del espectador en una relación que podríamos llamar de interacción entre la pintura, las circunstancias en las que esa pintura era vista, ¿verdad?, y el proceso de visualización de la mente de un público que era y es ya portador de una carga simbólica proclive a proyectarse sobre las imágenes que están dispuestas, en cierto modo, a recibir esa carga, ¿no? Creo que es lo que ocurre, como sugiere Alfonso, también con estas fotografías, ¿no? Como cuál es esa carga simbólica que estamos nosotros dispuestos o más bien deseosos de proyectar sobre estas imágenes, podríamos preguntarnos, ¿no? Por lo pronto, creo ese rostro neutro, incluso andrógino de los maniquíes, creo que se complementa quizá, pensaba, con nuestra mirada habituada a las vitrinas, ¿no? A esos escaparates de las mercancías con los que estamos tan familiarizados y donde acaso encontramos nuestros propios arquetipos, ¿no? Nuestros santos patrones de la moda, revestidos, sin embargo, ¿no?, de un carácter transhistórico o incluso eterno, ¿no? Esos maniquíes como nuestros ángeles urbanos también. La figura, creo, hace eco, ¿no?, con otro signo igualmente esquivo, que se moviliza en estas fotografías, ¿no?, y que está dado por el título, La Revolución Silenciosa, tomado del libro, ¿no es cierto?, que Joaquín Lavín publica, entiendo, el año 87, aunque precedido allí, en la portada de ese libro, que fue un bestseller en su momento, dicho sea de paso, ¿no?, precedido ahí de la palabra Chile, ¿no? Esa palabra en este título esta vez está ausente. El título es Chile, perdón una interrupción, pero el título del libro es Chile, Revolución Silenciosa. Exacto. Ese es Eso el título del quiere libro. decir, exacto, pero ahí esa fórmula Revolución Silenciosa precedida por la palabra Chile, Sí. que es la que Por el aquí título del desaparece, libro es una precisión menor, digamos, pero... No, pero sí. La sombra, entonces, del progreso neoliberal, ¿no es cierto?, y del nuevo auge del mercado global de las mercancías y los signos, se refleja en estas imágenes. De eso es lo que hablaba ese libro, ¿no? Digo, esos elementos se reflejan en estas imágenes, creo, aunque de un modo nuevamente esquivo, casi anamórfico, se diría, destellando en el reconocimiento de ciertos elementos, pero perdiéndose inmediatamente en el encuentro con otros. Uno de esos elementos, me refiero a algunos de los elementos que componen estas imágenes, ¿no? Uno de ellos, creo, sin embargo, se destaca, es el rostro de una calavera que cita, según se infiere, el rostro de San la Muerte, un santo pagano venerado en ciertas zonas del Paraguay, Argentina y Brasil, que me hizo recordar, de hecho, una novela publicada el año pasado, que se llama Nuestra parte de noche, de la escritora argentina Mariana Enríquez, una novela que habla del peculiar culto a San la Muerte como una suerte de reflejo invertido de la secreta complicidad existente en nuestros territorios, ¿no?, entre esta revolución neoliberal y la violencia, desaparición y muerte.
¿no? Entre la sangre y el dinero, a fin de cuentas, ¿no? De ese encuentro que se produce en un escenario tan cristiano, tan religioso como al mismo tiempo pagano. En este sentido, me daba por pensar, ¿no?, que la pregunta que Alfonso intentaba formularse, bueno, y que de paso le formula, ¿no?, a estas fotografías, por una relación posible entre el arte y la religión, encontraba su reverso, en cierto modo diferido, en la pregunta por una relación posible también, y eventualmente más común, entre el arte y el capitalismo, o más aún entre el capitalismo y la religión, ¿no? El capitalismo, como decía Benjamin, sirviendo esencialmente a las mismas inquietudes, preocupaciones y suplicios a los que daba respuesta antiguamente el cristianismo. Bueno, y entre estos signos equívocos están también, por otro lado, los ángeles, ¿no? Estos ángeles falsos que parecen espantapájaros y que se emparentan visual y compositivamente con los arcángeles arcabuceros, ¿no es cierto?, que fueron pintados en el área andina de América Latina durante los siglos XVII y XVIII por requerimientos diversos del proyecto evangelizador. Arcángeles vestidos de soldados, cuyo aspecto rimaba con antiguas divinidades prehispánicas, según se dice, ¿no? Y de ahí que fueran o pudieran ser ampliamente aceptados. Su sincretismo parecía ya entonces, creo, hablar de la imposibilidad de hacer tabula rasa, ¿no?, cualquiera sea el orden de la cultura del que se trate, incluso, por ejemplo, la economía. De la suma de capas y veladuras que conforman la pintura y ciertamente, ¿no es cierto?, también conforman la historia. Para imaginar el modo en que elementos como estos dialogan y al mismo tiempo colisionan entre sí en cada una de estas fotografías, Alfonso acuñaba la sugerente fórmula el desfile interior, o ahora también dijo en un momento la cacería interior. Me hizo pensar en el modo que encuentran estas obras de funcionar por yuxtaposición o sobreposición de elementos simbólicamente disjuntos o distantes en el tiempo, ¿cierto?, produciendo un efecto de sobredeterminación o significación polivalente, que según Freud es algo propio de los sueños, ¿no?, donde todo puede volverse un signo y donde los desplazamientos de sentido no responden a una sola lógica retórica, sino más bien a múltiples, ¿no? Si este desfile interior o si esta cacería interior se comportara como se comportan las cosas en los sueños, creo que producirían un sueño en cierto sentido apocalíptico. Y pensar en esto, bueno, y esto creo, me invita a añadir algunas capas, ¿no? Porque uno podría hacer el trabajo de ir añadiendo sucesivamente nuevas capas a estas paredes desconchadas, ¿no?, de estas escenas. Esa figura, esa imagen de un sueño apocalíptico, decía, me invita a añadir nuevas capas a este desfile tan proclive, como decía, a la sobredeterminación, a reparar, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, en el fondo de cada escena, que entiendo que son las bodegas del Museo Nacional de Historia Natural, ¿no?, donde estas fotos habrían sido compuestas, ¿no? Lo leí por ahí en alguna entrevista, creo, a Demian. Sin embargo, saberlo me llevó a imaginar una interpretación de la historia de la violencia, una posible interpretación, ¿no?, de la historia de la violencia en América y en Chile en particular, en la clave de una historia natural, incluso una historia natural de la destrucción, como la que quiso escribir Sebald, ¿no?, a propósito de las armas de destrucción que cayeron sobre el cielo, del cielo sobre Alemania entre 1942 y 1947, ¿no?
presa del efecto de una rima igualmente equívoca entre esos bombardeos y los que cayeron sobre el Palacio de la Moneda en 1973, y que una de las imágenes de la obra de Choff, de hecho, revisita, ¿no? Estoy pensando en esa murciélago disecado, ¿no? Que lleva las señas del Hawker Hunter. Presa de esa rima, decía, volví a mirar esas conferencias de Sebald sobre una historia natural de la destrucción, y ahí encontré la mención que hace Sebald a una novela de Heinrich Böll, que a su juicio es la única que dio una idea aproximada de la profundidad del espanto que amenazaba apoderarse entonces de todo el que verdaderamente mirase las ruinas que lo rodeaban. Esa novela se llama El ángel callaba, metáfora del silencio y esa novela de Böll, digo, se llama El ángel callaba, metáfora del silencio y la imposibilidad de narrar y recordar lo que ocurrió en esos años en Alemania, preludio, sin embargo, de lo que se conoce como, ¿cierto?, el milagro económico alemán, en el que figuran las enormes inversiones del Plan Marshall, así como el comienzo de la Guerra Fría, el desguace de instalaciones industriales anticuadas, realizada con brutal eficacia por escuadrillas de bombarderos, y otros elementos que riman una vez más con el milagro económico chileno que Joaquín Lavín se encargaba precisamente de enarbolar. Sebald dice, que el catalizador de ese milagro fue en realidad una dimensión puramente inmaterial, la corriente hasta hoy no agotada de energía psíquica cuya fuente es el secreto por todos guardado de los cadáveres enterrados en los cimientos de nuestro Estado. Y entonces vuelve a la novela de Böll. Quisiera aquí citar un pedacito. Dice, Hans, el narrador principal de El ángel callaba, se horroriza al pensar en tener que reanudar la vida y nada le parece más lógico que renunciar sencillamente, bajar las escaleras y dirigirse hacia la noche. Significativamente, a muchos de los héroes de Böll les falta todavía, decenios más tarde, una auténtica voluntad de vivir. Esa deficiencia que llevan adherida como un estigma en su nuevo mundo de éxitos es la herencia de una existencia entre ruinas que sienten como vergonzosas. En fin, me permití esta deriva, ¿no? Solamente experimentando, ¿no? Cómo la posibilidad de sumar elementos como estos, ¿no?, a mi propio desfile interior, me condujo a proyectar sobre esta serie de ángeles de la Revolución Silenciosa, quizá otro famoso ángel alemán grabado por Durero en 1514, ¿no? La sombra de ese ángel de la melancolía sobrevuela estas imágenes de signos equívocos, pensé, mientras buscaba en internet el bombardero de plomo junto al poliedro de la melancolía, con el que Ansel Kiefer extenuaba a su modo una posible historia alada de la destrucción, pensando que de alguna manera en la deriva de un sueño apocalíptico algo similar pudiera ocurrir o pudieran querer hacer también estos ángeles callados, estos ángeles triunfantes y derrotados de Demian Choff. Quizá pueda mostrar cuál es este bombardero de Ansel Kiefer al que me refiero. Compartir. No sé cómo hacerlo. Abajo, en la botonera, share la pantalla con el signo más. Ya, espérame, ahí voy a poner. ¿Cómo se llama el cuadro? Melancolía.
Melancolía. De repente yo lo busco y lo comparto. Debe tener varios así, pero... Aquí lo logré. Lo logré. ¿O no? No todavía. No, ahí sí. Ahí sí. Ah, perfecto. Ya, mira, de las primeras cosas que vi yo de él cuando chico, curiosamente. Bueno, tengo la impresión de que Damian tiene dos grandes retos o dos posibilidades, digamos, de entrar a través de los comentarios que Alfonso y Maca han hecho. Siguiendo el orden protocolar, no sé si Maca quieres agregar algo más o Demian está ahí ya moviéndose de un lado a otro. Yo sé que quiere replicar. No, debo decir que han añadido tantas capas que me siento más gordo que esa señora alemana que posa de acuario. Espero poder evacuar todas esas capas a través del jarrón. Oye, perdona, ¿cómo puedo sacar este avión? Ahí ya salió. Ya, yo encuentro, bueno, súper acertadas ambas presentaciones, la verdad. Pisa que a que en realidad, digamos, podría quizás agregar algo, y esta pregunta, que es muy tentativo, por supuesto, me parece que Maca puso un buen punto, porque en el fondo lo que dijo, bueno, básicamente dijo que el Redentor Ilustrado presupone el tiempo mesiánico que Benjamin veía secularizado en Marx, digamos, ¿no? O en el capitalismo, en este caso. Podríamos, quizás, digamos, más o menos decirlo así. Por otra parte, lo que decía Alfonso, que tiene que ver con esta relación entre arte y religión, bueno, me lleva a preguntarme qué es más o menos qué podría ser la religión, ¿no? ¿Qué podría ser la religión? Y me respondo, digamos, como en tiempo real, ¿ya? Porque yo no preparé nada, digamos, solo escuché. Me respondo en tiempo real que la religión es una forma de creencia en algo trascendental, no más que eso, creo yo. Desde una perspectiva, digamos, lógica, incluso biológica, no hay criatura que viva sin trascendencia. Me parece también muy acertado lo del signo equívoco, pues todo signo es efectivamente equívoco, arbitrario, de pacotilla, etc. Y además maleable, o sea, yo podría hablar, yo voy a compartir la pantalla. O sea, si es que los capté bien, me podrán ir, digamos... Ahora se ponen... ¿Me ven o no? ¿Ven mi pantalla? Vamos a la espera. Todavía no. No, ¿Todavía no? ¿Ven un fondo? Ya, ahí viene. Ok, aquí estamos. Vamos a abrir acá. ¿Por qué ser de pacotilla? Claro que es cierto, digamos. O sea, esto, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar... voy a usar otra estrategia. ¿Qué es esto? O sea, todo significado está aquí muy bien definido, digamos. Ahí tenemos el libro, donde no está el la. Pero, por ejemplo, qué sé yo, acá tenemos una alegoría de la soberbia, que aparece un pavo real, y acá aparece un pavo real, bueno, un tanto más, que podría ser como el pavo real de Kiefer, si así lo queremos, y el avión. Acá lo mismo con la gula y el cerdo. El león suele representar a San Marcos, digamos, pero aquí no había leones sino pumas, entonces tenían que usar el puma para que los indígenas, digamos, comprendieran. Cuando se habla de Santiago Matamoros y se lo transforma en Santiago Mataindios, digamos, los camelios devienen
Los camellos, perdón, devienen llamas, camellos andinos, y son montados no por moros, sino por incas, digamos. Y así, digamos, hay todo tiene una explicación. En ese sentido, el concepto de saturación me parece bien afortunado. Pero creo que la gran diferencia acá es que no hay ninguna trascendencia. Al revés de lo que pasa con los ángeles andinos, al revés de lo que pasa, digamos, sí, al revés de lo que pasa con los ángeles andinos, donde todo tiene un significado. Los ángeles andinos vienen a confirmar además este carácter de pacotilla, equívoco, arbitrario del signo e incluso de la historia de los signos. ¿Por qué? Porque los ángeles andinos, de partida nadie sabe cómo llegaron allá, puesto que son puros ángeles que fueron proscritos, son apócrifos, igual que San la Muerte, fueron proscritos en el concilio de Aquisgrán y Trento, digamos. Los únicos ángeles lícitos de ser pintados fueron Gabriel, Rafael y Miguel. Los ortodoxos le suman Uriel. Sin embargo, yo, el primero que trabajé se llamaba Asiel. Traté de averiguar su nombre y me encontré con un Asael, que era uno de los caídos, digamos, del libro de Enoch. Pero yo pensé quizás es demasiado menor, y tampoco vamos a poner a un caído, digamos, en el ejército de Dios, digamos, ¿no? Más bien es un caído, no tendría mucho lugar ahí. Después di con el manual del ángel Raziel, que era un manual muy común en la cábala judía del medioevo, y pensé, bueno, quizás al pintor indígena, que no sabe ni latín ni hebreo, se le pasó la R, de manera que Raziel le viene a 100. Y así pasa con la mayoría de los nombres, es decir, todo nombre que no sea Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, y hay 3 más que permite una especie de reforma constitucional, digamos, implementada por un señor que era el Beato de Amadeo de Portugal, muy influyente sobre los reyes de España, que además les agrega a Sealtiel, Baraquiel y Sealtiel, Baraquiel, se me va el séptimo, digamos. Incluso mandó edificar Carlos V una iglesia en Palermo, que es la iglesia Santa Ana, donde hay un mural con estos 7 ángeles. Pero la cantidad de nombres que hay, digamos, en el orbe andino debe ser incluso superior a la cantidad de ángeles que hay en cualquier lenguaje, digamos. Porque a raíz de los errores de escritura de los pintores mestizos, que además funcionaban como los gremios medievales, ¿no? O sea, había un cura ahí dando órdenes, las cosas se hacían de forma colectiva, digamos, había un señor encargado de las caras, había un señor encargado de las ropas, había un señor encargado de las flores que suelen rodear a estos personajes, y que yo reemplacé por estos cadáveres, que son los animales, digamos, de los cuales también podríamos hablar largamente. Y otro de escribir, hay un escriba, pero parece que no eran tan buenos porque, como les digo, o sea, empezaron a aparecer una cantidad de nombres que nadie sabe de dónde vienen. Incluso hay una pelea entre como historiadores del arte, peruanos y bolivianos. Los bolivianos, que suelen ser un poco más rígidos, digamos, dicen que todo esto viene del libro de Enoch. Los peruanos dicen puede agregarse el factor de errores de escritura, digamos, en hebreo y latín, lo cual siento que viene un poco a confirmar la hipótesis que Alfonso planteó, digamos, o por lo menos la génesis de los objetos, digamos, en donde Alfonso ve esta pregunta entre arte y religión, que de algún modo tiene que pasar también por la pregunta entre arte y signo, digamos, que también me parece una cuestión que la han hecho aquí con mucha diligencia, digamos, la han expuesto muy bien. ¿Qué más puedo decir? Está el ángel de la historia también, aparte del de la melancolía. Está, bueno, San la Muerte. Y lo otro que me pareció muy acertado de parte de Alfonso fue este carácter risible que él exaltó. De hecho, yo mantengo una relación un poco neurótica con mis obras. Y cuando
en un tiempo, digamos, de esa aveniencia con ellos, me refería a ellos como los Locomía. No sé si se acuerdan de ese grupo de música. Así les decía, cuando me enojaba, digamos, o cuando andaba muy metido en otras cosas, digamos. Y bueno, yo no sé si extenderme, digamos, en la, digamos, de verdad, no sé si infinita, ni infinitamente proliferante, ni todo ese tipo de figuras de moda, digamos, que uno podría usar, capas de significados bastante definidos que hay, tanto en la referencia como en la cita, muy definidos, digamos. Creo que podría ser un poco tedioso. Quisiera recordar, eso sí, que o por lo menos creer que al no haber un rostro, esto son naturalezas muertas. También quisiera plantear esa posibilidad, con todo el poder semántico que tiene la expresión, naturaleza muerta. Y en ese sentido, la noción de encarnación utilizada por Alfonso me parece interesante, porque es una encarnación digamos, en maniquíes y en cadáveres. Como sabemos, el maniquí, digamos, para el arte moderno es importante. De hecho, es cosa de recordar la recuperación que hacen los surrealistas de Adjet, ¿no? Que era un fotógrafo francés que se dedicaba a sacarle fotos de escaparates. Tiene una foto buenísima que frente al Petit Palais, entonces parece que estuviera frente al Museo de Bellas Artes. Entonces produce un efecto muy extraño en un chileno, digamos, que se siente completamente deslocalizado. En fin, todos los carros alegóricos también me pareció súper interesante en la medida en que efectivamente participan de los carnavales, digamos, que trabajé en otro momento, pero que también es la primera aparición de un Inca en la pintura, digamos, occidental. Es sobre un carro alegórico, que es una serie de pinturas que se hicieron sobre la procesión de Corpus Christi en Cusco. Y ahí aparecían los incas, arriba de los carros, por supuesto, digámoslo así, vestidos de españoles colonizados, portando heráldicas, a veces cazaban princesas incas con noble, entre comillas, españoles, digamos, que eran los que venían arriba de esos barcos. Y bueno, yo creo que se pueden, claro, hacer muchos comentarios. Creo que a diferencia del barroco citado, aquí no hay trascendencia alguna. Y en ese sentido me hace sentido lo que dice la maca de Apocalipsis. Último, bueno, me encantaría hacer un milagro económico alemano-chileno. Desgraciadamente no lo soy. Y no sé, le agradezco mucho sus presentaciones. Creo que dieron muy en el clavo, porque dieron en el clavo del signo mismo, digamos. En realidad, quizás en lo que podría ser la relación entre el arte y cierto tipo de signo, digamos. Y eso obviamente da para mucho tiempo, digamos. Bueno, Damián, no sé, dentro del orden rígidamente establecido, hemos ido siguiendo paso a paso, hemos ido acumulando material. Se supone que ahora abrimos la discusión a las distintas posibilidades, teniendo ya bastante material sobre la mesa. Al primero que, por supuesto, le toca quizás intervenir o comentar o lanzar una pregunta a raíz de todo lo planteado es al organizador, al señor Francisco Cruz, que yo creo que le tiene ya, digamos, algunas cosas cocinadas para plantearle a los participantes. Gracias, Pedro. Quería hacer una observación y una pregunta a Alfonso, tomando lo que ahora se fue, pero... No, aquí estoy, perdón. Se fue el ángel. Tomando lo que parece ser como el hilo conductor de su lectura, que es la relación entre arte y religión, que ha sido bastante mencionada.
ya ha quedado bien expuesto, ¿no es cierto?, que la obra La Revolución Silenciosa cita, ¿no es cierto?, una pintura colonial cuyo imaginario es abiertamente religioso, ¿cierto? Y además, Alfonso se concentra, ¿no es cierto?, en todos estos elementos que se introducen, porque la cita obviamente que no es literal, sino que se introducen elementos en la obra y se realizan sustituciones también que modifican, que distorsionan ese imaginario religioso que hace de modelo. Elementos que se han mencionado ya, como el título, ¿no es cierto?, tomado, que también es una cita tomado de este libro de Joaquín Lavín, también el murciélago, que cita el avión, ¿no es cierto?, que bombardeó la moneda, estos signos políticos que en el fondo inscriben la obra, ¿no es cierto?, en la historia, en una historia determinada, en una historia, la historia de Chile, ¿no es cierto?, la historia política de Chile, yo diría también de Latinoamérica, porque también el signo político de la obra no es unilateral en términos como de un mensaje ideológico único, sino que también hay elementos que uno puede asociar con la estética de las revoluciones y que está en sintonía, ¿no es cierto?, con el título de la obra. Por ejemplo, se producen sustituciones, las sustituciones de los arcabuces por metralletas, por escopetas, por arpones, pero también con instrumentos de labranza, ¿no es cierto?, que pueden devenir armas, tal como aparece en la imagen que es la imagen que aparece, ¿no es cierto?, en el afiche de este encuentro, donde hay un rastrillo y una especie de guadaña, es un instrumento que en sí mismo es una mezcla, ¿no es cierto?, de dos instrumentos que pueden devenir armas en el contexto de una revolución. Entonces, en términos políticos, el ejército de Dios original deviene, ¿no es cierto?, ejército golpista, pero también deviene ejército paramilitar revolucionario, ¿ya? Entonces el signo político también es equívoco, tampoco es tan claro, a pesar de que estas indicaciones tal vez uno pueda decir son muy literales. Además, uno podría sumar a esta como inscripción histórica y política de la obra la sustitución que se produce entre las flores que hacen de marco en las pinturas originales, ¿no es cierto?, y que son claramente un signo de vida, por animales disecados del Museo, ¿no es cierto?, de Historia Natural, que además están a la espera de restauración, o sea, no solo son cadáveres, sino que además cadáveres disecados que ni siquiera están restaurados. O sea, son una serie de animales y cadáveres de animales, ¿no es cierto?, que claramente contrastan y se oponen, ¿no es cierto?, a lo que podríamos llamar la figura del ángel y a lo que podríamos pensar es el tiempo del ángel o el tiempo angélico, que en realidad es la ausencia de tiempo. Entonces, inscripción histórica, política, pero también como caída, ¿no es cierto?, de la figura del ángel en una especie de no sé, animales, cadáveres, ¿no es cierto?, el cadáver animal frente a la figura del ángel. En fin, me llamó la atención que Alfonso dijera, digamos, sobre todo a propósito de los elementos políticos, pero se podría sumar también este elemento de los cadáveres frente a la figura, ¿no es cierto?, angélica, que todos estos elementos y estas sustituciones, en vez de agotar el elemento religioso de la obra, a pesar de que Demian ha tendido como a descartarlo en el sentido de una trascendencia, en vez de anular, en vez de agotar, ¿no es cierto?, ese elemento religioso, lo que hacen es casi todo lo contrario, ofrecen la ocasión para su aparición, ¿ya? Eso me llamó la atención y tal vez me gustaría que pudieras explicar un poco eso o tal vez desarrollar un poco esa idea. Y por otro lado, también conectando con la lectura que hizo Macarena, pienso que
en el fondo, digamos, ¿qué es lo que podría quedar como elemento religioso? Si es que pensamos qué es ese elemento religioso, en la lectura de Alfonso, bueno, tú en un momento dices, hay una especie de lugar transhistórico o un elemento transhistórico, pero ese elemento transhistórico, ¿qué es lo que es? Es una cacería, ¿ya? Una cacería, digamos, permanente, interior y universal, ¿sí? Una cosa así. Y eso se podría conectar perfectamente con todo lo que dijo la Macarena, que es una lectura que retoma los elementos políticos y que vincula entonces capitalismo y religión, ¿cierto? Entonces, eso, la pregunta es, ¿en qué sentido esos elementos que parecen ser como contrarios al elemento religioso lo propician? Y por otro lado, si ese elemento religioso no es más que una cacería, como elemento transhistórico, bueno, ¿de qué estamos hablando? Algo así. De la nada, po. Ya, sí, a ver, voy a tratar de ver cómo tomo las dos cosas los dos puntos centrales ahí que marcaste al final. Yo creo que cuando uno dice o sea, quiero decir, yo no tiendo a no creer la hipótesis de la sustitución de la religión por la política. Quiero decir, no me parece que sean elementos que estén, o sea, pueden en la práctica sí sea, quiero decir que algunas personas hayan sentido esa transición de una cosa a otra, pero no creo que tengan ambos elementos suficientes puntos en común como para que esa sustitución sea posible. Es decir, no creo que pueda ¿cómo decirlo? Vamos a usar una expresión cualquiera, la experiencia religiosa no tengo claro que pueda ser sustituido por una experiencia política totalmente. Entonces, creo que el fenómeno político cerca al fenómeno religioso. Es decir, lo arrincona, de algún modo lo trata de comérselo por distintos lados, pero no tiene la capacidad de aniquilarlo completamente. Y entonces persiste de una manera probablemente muy desvalorizada, digámoslo así. Es decir, que ha perdido buena parte de sus grandes banderas, de sus grandes como contenidos, de sus grandes promesas, y puede convertirse justamente en una promesa bastante funesta, la que permanece viva de la religión. Y por eso creía que incluso cuando se trata de una... o sea, quiero decir, no tiene por qué ser una promesa de redención la que la religión traiga, sino que puede ser al contrario, puede ser una suerte de condena, una especie de promesa infernal también puede ocurrir perfectamente. Y esa cacería permanente donde se mezcla, como ahí tú recogías muy bien lo que decía muy bien también la Maca, se mezcla con el problema del dinero, digamos así, y la acumulación del dinero y la fuerza del dinero. Y en ese sentido, claro, hay ciertas circunstancias históricas que favorecen una visión más sombría, por dar una palabra un poco así suave, de las promesas religiosas, pero no son menos religiosas por ese carácter tan lamentable, tiendo a creer. Está el micrófono abierto. Si alguien... Sí, yo me quería disculpar porque... Por favor. Le dije a Francisco de la nada,
pero agregué la palabra huevón, así que la retiro. La retiro, se me salió. No, muy buenas las 3 reflexiones, muy súper buenas. Pero bueno, yo tengo una formación completamente laica, entonces me cuesta a veces conectar o sea, me cuesta conectar un poco con quizás ese ser religioso que uno recibe siendo, no sé, hasta los 3 años, digamos, si es que tiene padres religiosos. Yo no tuve esos padres, digamos. Ciertamente tampoco me compro la idea, esta hipótesis, no sé si será benjaminiana o será de gente que leyó a Benjamin, de que los sistemas políticos vayan a sustituir a las religiones. No lo creo, digamos. De hecho, acabo de tener un fuerte diferendo con un amiga en realidad, que se dedica a las transacciones bursátiles y tiene una relación, claro, enfermiza con el dinero, pero como veo su sufrimiento es interminable, digamos. Por lo tanto, que es más fácil leerlo como fenómenos opuestos que complementarios, ¿no? Eso. Pero insisto en que la pregunta hace que la relación entre quizás arte y religión y signo es la cuestión, digamos. Es la cuestión. Se ve un poco en Malevich también, en el famoso cuadrado blanco, donde justamente tuvo que alterar el signo por insuficiente, digamos. Sí, pues, sí tuvo que variar los blancos. Así. Claro, si no, ¿cómo pinta un cuadrado blanco sobre un fondo blanco? Si no, alterando un blanco. Tengo la sensación, si puedo añadir algo. Por supuesto, sí. Tengo la sensación, o sea, en ningún caso pensaría ni que en Benjamin, o sea, de que en Benjamin se trata de algo así como una sustitución de la religión por la política. No lo creo así, sin ser para nada una muy conocedora de la obra benjaminiana, pero no creo que esté planteado así. Pero al margen de eso, tengo la sensación de que la pregunta por arte y religión es una pregunta que tiene que ver o que está inscrita en cierto modo en una cuestión relacionada a la temporalidad del signo, ¿no? Es decir, uno podría decir la temporalidad histórica del signo y esa otra temporalidad que desestabiliza la dimensión histórica propiamente tal, que acá se ha llevado a la cuestión política. Yo diría que yo me quedaría del ámbito de la historia. ¿Ah? O sea, creo que la querella podría estar más bien entre religión e historia que entre religión y política. Para poner entonces la relación entre arte e historia y por otro lado entre arte y religión, es decir, otra experiencia de lo temporal, transhistórico, trascendente, es decir, o una temporalidad anterior, ¿no? Una temporalidad fuera del tiempo, como es la temporalidad de los ángeles propiamente, tal, o una temporalidad mesiánica, o bueno, hay muchas figuras de la temporalidad vinculada a la experiencia de lo religioso, propiamente tal. Y ahí creo que en ese como colisión de experiencias temporales que está muy nítidamente puesta en la revolución silenciosa, creo que cobra, brilla la pregunta como por arte y religión. No, es que además la distinción es muy buena, porque lo contrario sería lo mismo Grünewald que Jeff Koons, y claramente no es el caso, ¿no? Ahora bien, es verdad que al poner ese título, uno se casa con ese problema, digamos. Y sobre todo se casa con los lectores más superficiales de ese problema. Yo encontré un escamoteo, digamos, infantil. Yo tenía 24 años cuando hice esto, que fue no poner nunca una hoz ni un martillo. Entonces, me pareció demasiado burdo el camino directo. Por lo tal, siempre tomé rastrillos, tomé esta idea del armamento, de la herramienta como armamento. No, tampoco un desvío demasiado radical. Pero jamás quise usar los
emblemas de la caída Unión Soviética, pues, que fue el motivo por el cual, digamos, empezaban a brotar como callampas las hoces y los martillos, no solamente en Chile, sino que muchos artistas en el este de Europa trabajaron eso, etcétera, etcétera. Y quizás la cuestión de fondo sí es la pregunta entre arte y religión, pero me cuesta separar, digamos, lo religioso del signo religioso, o el signo que conecta con lo religioso. Eso es todo lo que puedo decir. Pero claro, la equiparación es absurda, porque, como les digo, sería hacer lo mismo, o sea, nada más diferente que Jeff Koons o Damien Hirst a, qué sé yo, a Caravaggio o al barroco español, digamos. Y la otra pregunta, bueno, ¿qué religión es la que puede quedar? ¿Qué religión nos va quedando también a esta altura, digamos, del avance de la ciencia, sobre todo la historia, nos habíamos propuesto... Y digamos, ¿qué tipo de religión es posible sin parecer una creencia así como... Porque a veces yo discuto con un amigo y me dice, bueno, no se puede no probar la existencia, no se puede probar la inexistencia de Dios. Y lo mismo rige para los pitufos, digo, puedo responder, digamos. Entonces, ¿cuál es qué dioses son posibles aún, digamos? Es una buena pregunta, creo. Demian acaba de plantear la pregunta. Decía antes que nos habíamos propuesto, bueno, tenemos un límite de tiempo y creo que estamos ya cercanos al final. Me gustaría ofrecer la palabra a una ronda quizás y Francisco quiera de alguna manera cerrar este encuentro extraordinario. Yo aprovecho de agradecer a Alfonso, a Macarena y a Demian. Y Francisco, también me imagino que sería bueno hacer ese momento publicitario y de alguna manera adelantar lo que viene. No sé si hay fechas, porque este es el primero de los 3 encuentros en torno a la obra de Demian. Adelantarnos tal vez un poco de lo que podría venir hacia adelante. ¿Te parece, Francisco? Y bueno, por supuesto, siempre la palabra está abierta si alguien quisiera hacer un comentario de cierre. Bueno, lo dije al comienzo, hay 2 encuentros más, un segundo que va a ocurrir el 11 de junio a través de la plataforma del Museo de Arte Contemporáneo, donde va a exponer Pablo Yarsun sobre Máquina Cóndor, y esa conferencia va a estar comentada por Paz López. Y un tercero que cierra este ciclo, que va a ocurrir en julio, donde me tocará a mí exponer sobre los coros menores, y comentado por Cristian Miranda, que es profesor de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile. Eso es lo que viene, y bueno, yo nada más solamente quiero agradecer las lecturas de Macarena y de Alfonso, que me parecieron muy notables, las dos. Agradecer a ti, Pedro, también por ser de anfitrión, y a Demian también por aceptar participar en esta conversación. Eso. Perfecto. ¿Alguien más quiere añadir algo? No, yo solo, pero saludarlos y agradecer que haya ocurrido esto, que fue muy agradable, así que muy entretenido, interesante, así que espero las siguientes versiones de este encuentro con mucho gusto. Sí, yo también agradezco a Pancho, en primer lugar, armador del proyecto, digamos, y por supuesto las 2 muy buenas lecturas que recibí de parte de Macarena y Alfonso. Yo también me sumo a los agradecimientos a los 4, a Pedro, a Demian, a Alfonso y a Francisco por esta extraordinaria
investigación. Y celebro mucho también esto de abrir como estas instancias de estudio de obras, me encanta el término, ¿no? De estudio de obras desde como estas perspectivas como múltiples, como no necesariamente desde lo académico ni desde la crítica de arte, desde ningún lugar específico, y también no desde el registro de lo canónico. Es decir, como eso que llamaste como aproximarnos como al conocimiento profundo de una obra en, ¿cómo lo dijiste? En el mediana carrera, no sé, algo así. No, me parece como no muy afortunado el término, pero Puede se que entiende, me ¿no? muera mañana, ¿eh? Puede que me muera mañana. Puede que me muera mañana. Bueno. O si sigo fumando, quizá pronto vendrá una retrospectiva o no vendrá nada, digamos. Voy a estar muerto igual, así que... Antes de ese proceso de canonización, viene, la conversación va a continuar. Así que yo supongo que en junio, entonces, hablando con Pablo Yerzún sobre tu obra La Máquina Cóndor, van a volver a aparecer temas que yo creo que nos queda un rato largo por discutir. Cerramos acá, les agradezco a cada uno, a cada una, y nos vemos en junio, de alguna manera. Chao. Muchas gracias de nuevo a todos. Chao, chao.